Hola, ¿cómo están? Soy Kim Fuensanta, bienvenidos a Kim Yoga. Esta cápsula la he titulado Todos los caminos conducen al Samadhi y la intención es contarles un poco de mi experiencia personal, pero también de qué es el yoga, sobre todo para los principiantes, y a platicar un poquito de los distintos estilos de yoga. Sería una plática muy amplia, en realidad es un tema de teacher training, los orígenes del yoga y demás, pero voy a tratar de sintetizarla para que sea accesible para todos y para que te puedan ayudar esta pequeña cápsula a darte una idea de qué caminos puedes seguir, ¿no? Bueno, en principio, la palabra yoga significa unión. Tiene muchas interpretaciones, puede ser la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. También se interpreta como la unión con Dios. No te asustes cuando hablamos de Dios en yoga. Yoga es una práctica espiritual que no profesa por sí misma una religión, pero sí busca el acercamiento o el enriquecimiento del espíritu y de la conciencia. Entonces, en ese sentido, practiquemos lo que practiquemos, tenemos una búsqueda interior que nos acerca con el gran creador, el gran arquitecto, el gran espíritu, Dios, como tú le quieras llamar o lo que a ti te haga sentido. Entonces, todas las prácticas de yoga físico vienen del Raya Yoga, que es el yoga real, es la traducción. Del Raya Yoga emanan el Hatha Yoga, que es un yoga que es el puramente físico, que trabaja con la energía de Ida y Pingala. Hatha es una palabra que sintetiza el sol y la luna, que son la energía femenina y masculina, que son Ida y Pingala. Entonces, todas las prácticas físicas, todos los estilos que tienen que ver con el cuerpo son Hatha Yoga en su origen. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. El Mantra Yoga es un yoga devocional también que trabaja con la vibración del canto. El Bhakna Yoga es el yoga de la sabiduría, son los estudiosos que trabajan toda su vida estudiando los libros sagrados. Y me falta uno que es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción. Bueno, volviendo al Hatha Yoga, ya que estamos practicando asanas en estos videos que les estoy compartiendo, asana es la postura, es lo que se trabaja con el cuerpo. El origen del trabajo de la práctica de asanas es preparar el cuerpo y la mente para que un practicante pueda sentarse mucho tiempo a meditar. ¿Sí? La meditación es el objetivo y en realidad no es el fin es la iluminación, el fin es alcanzar el samadhi, que en otra capsulita les platicaré de las 8 ramas del yoga. Pero todos los caminos conducen al samadhi, ¿sí? Dentro de la práctica de Hatha Yoga, pues se desenvolvieron en Occidente principalmente. Hubo algunos maestros que trajeron a Occidente la práctica de yoga y que la hicieron popular en los 60s y 70s en California, principalmente, que fueron el maestro Iyengar, que es el que a él le debemos todos los props, ¿no? Los bolsters, los bloques, las cuerdas. La maestra Indra Devi, que ella fue como la primera mujer que impulsó el trabajo de yoga para las mujeres, porque el yoga en principio solamente se enseñaba a varones y brahmanes, es decir, de castas altas, y era una práctica para varones. Al maestro de Sikachar, que es el hijo del maestro Krishnamacharya, que es como el gran padre de este movimiento que nosotros conocemos en Occidente, al maestro Patabi Jois, que fue quien tuvo la misión de compartir el Ashtanga Yoga. Bueno, dentro de el Ashtanga Vinyasa se desenvolvieron, el Ashtanga Vinyasa es una secuencia que se
que tiene una jerarquía, un orden, una disciplina específica. Y cuando alguien se atrevió a romper con todo eso y se liberó, digamos, de una secuencia establecida, nacieron los vinyasas. Entonces, si te pones a analizar un poquito pensando en todas las prácticas que has hecho a lo largo de tu estar o de tu camino en el yoga, o si estás empezando, cuando llegas a un centro de yoga y ves los horarios y dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Soul Yoga, Iyengar, Bhakti, o sea, ¿qué me meto? ¿Qué hacen? Y son muy diferentes todos los estilos. Lo que es muy importante que tengas en cuenta es que todos los estilos de yoga, ya sea cantando, meditando, bailando en meditaciones en movimiento, vinyaseando, permaneciendo en tierra como en el Hatha Yoga, todos tienen el mismo objetivo, que es liberar el alma de este cuerpo físico o de las creencias de este cuerpo físico que la contiene, liberar el espíritu y el alma para alcanzar el samadhi, que es la iluminación, es el entendimiento. Iluminarse no es como dicen luego por ahí en los libros o en las historias que ves en internet, ¿no? De que es que ya tienes poderes sobrenaturales y demás. No, es entender mejor todo para no sufrir, para liberarte del sufrimiento. Yo les quiero compartir un poquito de cuál ha sido mi camino para ejemplificar esto. Yo comencé practicando Kundalini Yoga y antes de practicar Kundalini Yoga era una persona muy activa que hacía muchísimo ejercicio, me la pasaba en el club 5 horas haciendo de todo en los 80s, 90s, pues hacía aeróbics, hacía pesas, jugaba racket, jugaba tenis, nadaba, corría, hacía miles de cosas y me sentía muy bien mientras estaba generando endorfinas, mientras hacía ejercicio, pero luego me sentía como vacía. La primera vez que practiqué Kundalini Yoga fue impresionante la sensación de sentirme plena, como si esa felicidad generada por las endorfinas durante mi entrenamiento se conservara íntegra. No me sentía como cuando terminas de correr y caes y no, te deshaces como un trapito. No, me sentía empoderada, me sentía fuerte, me sentía llena de energía. Practiqué Kundalini Yoga durante un tiempo y después comencé a practicar Hatha Yoga. En este tiempo tenía mis embarazos, entonces practicaba también yoga prenatal, pero era Hatha, no era Vinyasa. Y era increíble, mi hora del yoga era sagrada, ¿sí? El Ashtanga me ayudó a reconocer o a descubrir esa fuerza interna que yo no sabía que tenía. Esa disciplina que yo no sabía que tenía y ese fuego interno que me impulsó a hacer muchas cosas y a tomar decisiones que no sabía que podía hacer. Entonces sí fue un viaje de autodescubrimiento. Pero el Ashtanga tiene esta, pues como esta traba de que siempre haces lo mismo. Hay varias secuencias, en lo personal yo digo que ya la secuencia 3 ya es muy, muy riesgosa, ¿no? O muy fuerte, pero estuve entre la secuencia primaria y el Nadi Shodhana durante varios años, hasta que llegó un momento en que otra vez me volví a sentir como encarcelada. Y eso no tiene que ver con el Ashtanga, no quiere decir que el Ashtanga sea malo, ni quiere decir que el Ashtanga no funcione, sino que yo había evolucionado. Y eso es lo importante de la práctica, que te des cuenta cuándo tienes que moverte. Y entonces descubrí el Rocket Yoga con mis maestros fantásticos que amo, Dulce Aguilar y Jamie Clark, de Yoga People. Y fue un completo viaje de liberación comenzar a practicar Rocket. De ahí me solté y comencé a practicar todo lo que se podía, ¿no? He estudiado con
Alejandro Quillono es otro de mis maestros, el creador del Soul Yoga. Gerson Frau, perdón. Marzo Batiste. O sea, estudié varias, un yoga prenatal, vinyasa prenatal con Jennifer Moore, Duncan Wong, etcétera. Así me solté, me descosí estudiando todo lo que podía, me dio una gran hambre de aprender cosas nuevas y realmente fue un viaje muy, muy liberador hasta llegar a este momento en el que estoy, en el que siento que la práctica que comparto es una práctica muy auténtica que viene de mi propia experiencia, que viene de mi corazón hacia ustedes, pero que trata de marcarles, aunque trabajamos en distintos niveles, un camino a no encasillarse en una práctica, a no encasillarse nuevamente en esos patrones de conducta que te aíslan, que te contienen de la mala manera, que te aprisionan. El yoga es para liberarte, ¿sí? El yoga es para que seas feliz, nunca dejes que te lo vendan por menos. Y es un camino que requiere mucho compromiso, pero es muy importante que no sientas que tienes que hacer una cosa o que tienes que seguir una receta. Es un camino de conciencia en el que yo te invito a probar y a probar y a probar, y que cuando algo ya no te funcione te des permiso de evolucionar y practicar otra cosa hasta que encuentres tu propio lenguaje, tu propio yoga. Muchas gracias por tu atención, a practicar y a ser feliz. Namaste.